Muy buenas tardes, mi nombre es Dailymar Duque, soy estudiante de la carrera Publicidad y Mercadeo y hoy les voy a hablar un poco sobre los instrumentos para la elaboración de un diagnóstico empresarial. Los contenidos son los siguientes: entrevista, cuestionario, análisis de transmisión de mensajes, análisis de experiencias críticas, análisis de redes de comunicación, matriz DOFA y observación. La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todas son recíprocas, es decir, en ellas el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. Según Sampieri, nos dice que la entrevista implica que una persona calificada aplique cuestionarios a los sujetos participantes. El primero hace la pregunta a cada sujeto y anota las preguntas obtenidas. Tipo de entrevista según la estructura. Entrevista estructurada. Se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada. En ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas. Entrevista no estructurada. Es flexible y abierta, ya que por más de que exista un objetivo de investigación que rige las preguntas, no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o un contenido ordenado. Entrevista mixta. Es una mezcla de las dos anteriores. En estos casos, una parte de la entrevista se lleva como una conversación común, y en algún punto se hacen preguntas cerradas o puntuales. Tipo de entrevista según el área de conocimiento. Entrevista laboral. Se realiza en los procesos de selección de personal a fin de hallar al candidato más capacitado al puesto solicitado, según las necesidades de la empresa. Entrevista psicológica. Se utiliza para recabar datos sobre la vida del paciente y sus motivos de consulta. Mientras más apertura y honestidad exista por parte del paciente, el psicólogo tendrá una visión completa de la situación y podrá trazar una estrategia exitosa. Entrevista médica. Es una conversación entre un médico y un paciente, en la que el primero abordará el historial clínico del paciente a través de una serie de preguntas. Entrevista periodística. Es el diálogo que mantiene un periodista con una persona o grupo de personas, a fin de obtener datos de interés para una investigación periodística. El cuestionario. Es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer determinada información de un grupo de personas. El cuestionario permite recolectar información y datos para su tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio o investigación. De acuerdo con Arias Fidias, señala que el cuestionario es una modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita con una serie de preguntas. Tipo de cuestionarios. Cuestionarios abiertos. Son aquellos en los que se pregunta al sujeto alguna cuestión y se le deja en la libertad de responder como quiera. Este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero requiere más tiempo por parte del informante y es más difícil de analizar y codificar por parte del investigador. Cuestionarios cerrados. Están estructurados de tal manera que al informante se le ofrece solo determinadas alternativas de respuesta. Es más fácil de codificar y contestar. Como de ventaja podemos mencionar que las categorías que se ofrecieron no son las más adecuadas o que las personas no hayan pensado su respuesta en términos de las categorías que se ofrecieron. Análisis de transmisión de mensajes. Consiste en un cuestionario especializado que descubre el proceso de difusión de un mensaje en la organización, desde su punto de origen hasta que logra alcanzar a los diferentes miembros de la misma, y analiza la estructura de comunicación de una organización y su efectividad. Este método revela el tiempo que toma la difusión de un mensaje, su proceso comunicativo, quienes bloquean la comunicación, las redes de comunicación informal y la manera como se procesa la información. Análisis de experiencias críticas. Sirve para conocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro de la organización y la efectividad o la inefectividad de la misma. De acuerdo con los expertos Downs y Goldhaber,
es la descripción de esta experiencia por el personal de la empresa. Ofrece al auditor una información valiosa sobre el tipo de experiencias comunicacionales que existen, tanto positivas como negativas. Análisis de redes de comunicación. Analiza la estructura de comunicación de una organización y su efectividad. Se evalúa quiénes se comunican, con quiénes se comunica, qué grupos existen en la organización, qué miembros actúan como puente entre los grupos, los bloqueos que sufren la información, el contenido de la comunicación y la cantidad de información difundida. Según Hamilton, nos relata que otros aspectos que pueden ser evaluados también con esta técnica son los bloqueos que experimentan la difusión de la misma información. Matriz DOFA. La matriz DOFA, también conocida como matriz FODA, matriz DAFO o análisis SWOT en inglés, es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategias. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, países, entre otros. El análisis DOFA permite descubrir cuál es la situación de una empresa o proyecto para, en base al diagnóstico, plantear la estrategia a seguir. Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa que crean o destruyen valor. Incluyen los recursos, activos y habilidades, mientras que las oportunidades y amenazas son factores externos y como tales están fuera del control de la empresa. Se incluyen en estos las competencias, la demografía, la economía, política, factores sociales, legales o culturales. La observación. Es una actividad que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizado por los sentidos. En el concepto se incluye también cualquier dato recogido durante esta actividad. Como técnica de investigación consiste en ver y oír los fenómenos que queremos estudiar y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. Hablamos de una herramienta fundamental en el mundo de la empresa que nos permite identificar oportunidades de mercado y protegernos de posibles amenazas, además de detectar debilidades o carencias sobre la que pueden sustentar nuestras fortalezas. Para terminar esta presentación, quisiera compartirles con todos ustedes un pensamiento del ingenioso Albert Einstein, el cual es: nunca considere al estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias por su atención.